Buenas tardes. Bueno, he de confesar que ser corresponsal en la SER debe ser una responsabilidad muy importante y desde luego un trabajo precioso, pero ser corresponsal casi en directo de la Fundación Academia Europea de Yuste para contarnos lo que acaba de suceder ahora mismo en Bruselas en relación con las posibles sanciones que pueden caer sobre España, no me dirán ustedes que no es algo interesante. Y teniendo al otro lado de los micrófonos y de la pantalla a Griselda Pastor, pues ya la felicidad es completa y la dicha es completa, porque casi la vamos a explotar un poquito más y a utilizar de corresponsal para que nos cuente, si lo estima oportuno, qué se está cociendo allí en Bruselas en este momento. Así que buenas tardes, Griselda. Es un placer tenerte entre nosotros. Es suficientemente conocida, pero doy simplemente algunos datos. Corresponsal en Bruselas de la cadena SER desde octubre de 1998. En 2004 obtuvo el Premio Salvador de Madariaga de Radio. Realizó su primera formación en temas europeos en la Foundation Journalists en Europa, en París, donde obtuvo una beca en el curso 89-90. Inició su trabajo profesional en los estudios de la cadena SER de esta ciudad y también en Tarragona trabajó como corresponsal de la agencia EFE. Es un auténtico placer tenerla entre nosotros y, desde luego, yo le invito a que ejerza su función de periodista más que nunca ahora para contarnos qué se está cociendo allí. Buenas tardes, Griselda. Gracias por tu asistencia, por tu esfuerzo y nuestros alumnos son todos tuyos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos desde esta sala de prensa europea que espero podáis ver. Como sabéis, lo mío no es la pantalla, es decir, que espero que lo que me deje en esta introducción podamos ampliarlo en las preguntas, ¿no? Es un buen día hoy para la reflexión, pero es un día triste porque hoy España y Portugal comparten una experiencia mala. Van a ser los dos primeros países de la zona euro en estrenar lo que se denomina la vía correctiva del Pacto de Estabilidad, una vía impuesta por los países más grandes de la zona euro y los más duros, los países del norte y especialmente Alemania en esta crisis, para garantizar ante sus ciudadanos que los préstamos que podían hacerse a los países con problemas iban a ser devueltos y que estos iban a cumplir exactamente con las exigencias del déficit. No ha sido así para España, no ha sido así para Portugal, no fue así tampoco para Francia, pero Francia es Francia, lo dijo Juncker hace 2 semanas en París, y a Francia no se le abrió este proceso, a España y a Portugal se les abre hoy. Hemos preguntado por qué España y Portugal no habían podido tener la misma oportunidad que se había dado en su día a Francia, y la respuesta ha sido que las situaciones son muy distintas, ¿no? Vamos a ver, aquí en España conocéis esto simplificando mucho como la multa o las sanciones, y multas seguramente no va a haber. Es la única baza política que se da al Gobierno en funciones. Lo que sí que va a haber es una nueva vigilancia presupuestaria, una nueva dependencia de la opinión de Bruselas, de las instituciones europeas, y esta vez la Comisión está muy debilitada y esa vigilancia es prácticamente directa, la que decida el ECOFIN, la que decidan los ministros del euro, y esto siempre quiere decir los gobiernos más fuertes, ¿no? La semana pasada, este domingo, en Die Welt, un periódico alemán, el ministro de Asuntos Económicos alemán, Schäuble, hacía una entrevista, y era una entrevista muy dura contra la Comisión, en la que afirmaba que la Comisión no tiene capacidad de decisión, que no está ejerciendo su poder y que los gobiernos deben recuperarlo. Era una entrevista post-Brexit, de alguna forma. Sabéis que después del referéndum en el Reino Unido y del resultado, los gobiernos andan un poco divididos entre los que opinan que es la oportunidad para reforzar la vía federal europea y los que constatan que la vía federal es imposible y que lo que hay que hacer es recuperar competencias nacionales, debilitar las instituciones. Perdón, debilitar, decía, las instituciones o recuperarlas
y a partir de allí devolver poder a los parlamentos nacionales y a los gobiernos nacionales, ¿no? Es un debate que se va a consolidar en septiembre en Bratislava, aunque hoy lo importante es ver que España y Portugal son las primeras víctimas de este debate, porque los países más fuertes han decidido que estos dos casos deben ser el ejemplo de que las leyes actuales se cumplen. Me diréis, si no hay multa, ¿qué importancia tiene eso, no? Bueno, si no hay multa, primero hay que negociarlo. Hay 10 días para que España presente las recomendaciones, pero lo que van a quedar es congelados los fondos estructurales para el año que viene, los compromisos. Eso quiere decir que cuando haga el presupuesto el Gobierno español no podrá pensar en grandes inversiones cofinanciadas porque ese dinero no está garantizado, ¿no? Hasta el 50% es lo que puede congelarse. Para Portugal ese tema también puede ser muy problemático y lo que eso tiene es un gran gesto político de desprecio indirectamente por los esfuerzos que se han estado haciendo hasta ahora. Es verdad que el Gobierno español en campaña los últimos 6 meses, lo dicen muy claro los informes, desfasó el presupuesto y que no hay argumento. Es verdad que en octubre pasado el ministro de Guindos tuvo un enfrentamiento muy rudo con el comisario Moscovici que quizás no estaba justificado, que en aquel momento contó con el apoyo alemán a tope y que cuando el déficit quedó desbocado por encima del 5%, pues cayó como un jarro de agua fría en todos los gobiernos que le habían apoyado y España se quedó sin mucho margen. Pero hay algo más en todo esto. Hay algo más que es un poco la posición española, muy frágil en las instituciones europeas, no por falta de gente hemos tenido. Ha estado Javier Solana 10 años como secretario general del Consejo y alto representante, llegando directamente de la Secretaría General de la Alianza Atlántica. Hemos tenido la importancia de Felipe González, porque los fondos estructurales existen gracias a sus iniciativas, y hemos tenido desde el otro lado a José María Aznar, que ha marcado rudamente también, por decirlo así, el debate, si os acordáis, de la guerra de Irak, porque tomó posiciones muy duras contra el eje franco-alemán. Igual estamos en este momento pagando esto, no es una apreciación política la que hago. Fue así, si recordáis, porque fue él el que intentó dirigir una carta, una asociación de países nuevos, los países de la ampliación, contra la posición franco-alemana, contra la guerra de Irak y a favor de Bush. Esa carta aquí generó mucho pánico porque se vio que había una capacidad, una fuerza de crear alternativas de poder al eje franco-alemán y desde entonces España lo está pasando en muchos temas mal. No solo por eso, podemos decir que somos lo que son nuestros gobiernos, pero también nos podemos plantear, porque yo creo que el debate iba un poco allí, qué aportamos o qué dejamos de aportar, ¿no?, a nivel de prensa. Por desgracia, a nivel español, hablaré del español y no del portugués porque conozco menos, ¿no?, pero a nivel español estamos a menudo demasiado marcados por intereses políticos que dividen, como esos intereses dividen la posición diplomática y la posición política de nuestros representantes en estas instituciones, ¿no? Esto nos debilita mucho, tenemos muy poca capacidad de reacción, muy poca capacidad de ocupar espacio, tenemos miedo. Volviendo a esa entrevista que os decía del domingo pasado, habría sido importante y necesario que alguien desde el sur, desde España en concreto y desde Portugal, hubiera salido respondiendo a todo eso. En lugar de eso vimos este miércoles al ministro de Guindos llegar, no de incógnito, porque anunció que venía a Estrasburgo, pero sin querer hacer declaraciones, teniendo que esperar en un pasillo a que el comisario francés Moscovici llegara 10 minutos después de la hora prevista para abrirle el despacho que encontró cerrado con llave. En fin, son imágenes tristes. Recuerdo a un compañero que estaba a mi lado pidiéndome por favor que no tuiteara ese triste momento de ayer mismo. Y a los secretarios, las secretarias en concreto, que acompañaban al ministro español quejándose porque había puesto esto al final de mi crónica, ¿no? Yo creo que hay que hablar claro, que hay que decir las cosas como son, que es muy importante poder explicar que Europa es lo que son sus gobiernos, que la ciudadanía europea es un sueño al que llegaremos a partir de que forcemos realmente que nos representen de verdad, que representen nuestros intereses y que para eso los medios de comunicación somos imprescindibles, ¿no? Quizás la única nota importante estos días de crisis después del Brexit, al que nos ha dejado un cansancio terrible y una decepción fuerte, no solo por el voto, sino por la reacción de las instituciones, hemos visto o hemos tenido una cosa importante que ha sido la colaboración, una colaboración muy clara
de los medios portugueses con los españoles, trabajando codo a codo en los pasillos, intentando arrancar declaraciones e información a los representantes de las instituciones y a los representantes de los gobiernos, a los parlamentarios que hemos encontrado. No hacía mucho tiempo que no trabajábamos conjuntamente, lo hemos hecho esta vez y yo creo que juntos España y Portugal estarán mejor representados en esta Europa que se está replanteando. ¿Me podéis poner? Dime. Griselda. Dime. Hola, hola. Mira, estamos, como sabes, celebrando aquí en Yuste, en este curso de verano, los 30 años de la integración de Portugal y España en la Unión Europea, ¿no? En las comunidades europeas. ¿Me escuchas ahora? Perfectamente, sí. Bueno, pues desde el principio. te decía que el motivo fundamental de nuestro curso de verano es analizar estos 30 años de integración de Portugal y España en las instituciones europeas. Entonces, a mí me gustaría, y yo creo que hablo en nombre de todos los asistentes, que tú, desde tu experiencia en los medios de comunicación, ¿cómo has asistido a este proceso? ¿Cómo crees que ha sido el papel de los medios de comunicación? ¿Cómo han actuado? ¿Cuál ha sido la percepción, en líneas generales, evidentemente, que ese proceso ha generado en los medios de comunicación? ¿Cómo no solo han transmitido ese proceso, sino que lo han creado también en buena parte con sus informaciones, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros somos, a nivel europeo, los medios más proeuropeístas que existen, ¿no? Los que hemos defendido con más vigor las razones para la toma de decisiones de la Unión y los que hemos intentado explicar más claramente el porqué de muchas situaciones que hasta hoy, y especialmente, no sé, con la crisis política y económica, ¿no? Por ejemplo, nos han perjudicado mucho como ciudadanos, ¿no? Hemos trabajado para que se entendiera el porqué y lo hemos hecho con mucha dificultad. Lo hemos hecho con mucha dificultad porque cuando perteneces a países frágiles, en las instituciones te tratan mal, te tratan muy mal. Por ejemplo, ante este proceso en el que estamos ahora, ¿no? de castigo en el que vamos a entrar, en esta parte punitiva del Pacto de Estabilidad, no hemos mantenido ni una sola reunión colectiva con representantes de las instituciones para que nos explicaran en qué consistía, cómo se iba a hacer, qué repercusiones tiene, ¿no? No hemos visto en privado ni a uno de los dos comisarios que están aquí representados y que van a tener que actuar en este tema. No nos ha recibido el presidente del Eurogrupo, ¿no? Que es Dijsselbloem, el holandés, como sabéis. Es decir, se nos trata muy mal como medios de comunicación porque hay miedo. Hay miedo a la repercusión política de las decisiones y hay miedo a la reacción política de nuestros gobiernos. Hay una diferencia básica entre la actuación de los gobiernos, en este caso el nuestro al menos, da igual el color, pero por tendencia muy pendiente de la repercusión política interna y que realiza muchas presiones políticas, por decir así, ante las instituciones para intentar, sea cual sea la situación, evitar esto. Y esto repercute sobre nosotros, repercute mucho sobre la capacidad de trabajar y sobre el acceso a la información, ¿no? En estos años en que compartimos sala de prensa con colegas de muchos otros países, vemos no solo cómo a Francia se le para el proceso, vemos como ante cualquier problema que afecta a la prensa francesa, al país francés y que tenga que pasar por su prensa, esa prensa, ese colectivo de corresponsales va a mantener reuniones claves con representantes de las instituciones, con técnicos, que les van a dar todo tipo de explicaciones, de justificaciones, para que puedan, la gente a la que tienen que hablar, para la que escriben, puedan saber el todo, puedan entender exactamente la lógica. Eso no es nuestro caso. Pensad que cuando se arbitró, por ejemplo, el programa de ayuda a los bancos, ¿no? Por el que quedamos sometidos a un programa de reformas estructurales grave, asistimos a decenas de ruedas de prensa, y no voy a exagerar, en la que se nos negaba la palabra a los medios españoles. No se nos quería dejar preguntar en esas ruedas de prensa. Es decir, cuando haces un poco el balance de la desproporción que existe entre las editoriales pro Europa que se leen en nuestros medios, la objetividad o la voluntad de objetividad para que se entienda el por qué se toman decisiones, ¿no? Las horas empleadas, el despliegue de medios que tenemos aquí. Somos a nivel español
el cuarto país en medios y en corresponsales en esta sala de prensa, ¿no? Hay muchísima gente y el trato que recibimos es un poco pues como el que al que vamos a quedar sujetos hoy, ¿no? Un poco desproporcionado y un poco malo. No sé si respondo a tu pregunta, Sí. ¿eh? Bueno, claro, yo creo que a la mía y a las de los alumnos, que si quieren, no sé si ahora o después, más adelante, podemos... ¿Cuánto tiempo tienes, Griselda, para estar con nosotros? Del que me digáis. No sé Bueno, qué hora es ahora, pero ahí pues tengo tiempo un consulto poco. a la organización y seguimos con el resto de ponentes y después hacemos el debate. Bueno, Griselda, pues te agradecemos mucho. Yo creo que merece un aplauso para... aguántanos ahí un poquito, quédate ahí con nosotros un poco más porque vamos a escuchar a nuestros dos compañeros. ¿Perdón? ¿Despido la transmisión? Vale. No te vayas, Griselda, pero te despido ahora. Gracias por tu intervención y muchas gracias por todo. Hasta ahora. Hasta ahora.